Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos del grupo 3 y el día de hoy les vamos a presentar los periodos del pensamiento contable. Mi grupo está conformado por Aviles Paulina, Kumbajín María, Lema Angie, Mera Víctor, Villajo Marjorie, Pino Brian, Rengifo Daisy y Tonato Fabricio. Ingeniera, buenas tardes compañeros. Les voy a hablar sobre el periodo empírico. El periodo empírico abarca desde las civilizaciones más antiguas hasta la Alta Edad Media, aproximadamente en 1202. También abarca desde las primeras prácticas del hombre que tuvo como necesidad el control, el control de sus haciendas y que eran retenciones mentales, hasta 1494. Por ello se puede decir que la contabilidad es tan antigua como el comercio, ya que estas prácticas se dieron en un periodo de cosas simples y surge la necesidad que tiene el hombre para controlar su economía. Por ello, a medida que las cosas complican, la memoria por su limitación natural dejó de ser útil, por lo que buscaron otros medios, apareciendo así las primeras prácticas escritas, ya que se realizaban en papiros y en pasiones. Las manifestaciones que existía en estas prácticas escritas fueron encontradas en documentos 2000 años antes de Cristo en el Código Hammurabi. Todas ellas eran bastante rudimentarias y aunque el registro era cronológico no se separaban las cantidades de las palabras. Estas prácticas fueron extendiendo por Caldea, Egipto y Grecia hasta alcanzar un importante desarrollo del Imperio Romano. En Roma y antes de su caída se utilizaban libros como el Codex Accepti, que este era para los cobros y pagos. También tenemos el Adversaria, que era un borrador de primero. Los comentarios era un libro de borrador, libro diario. Las características del periodo empírico se podrían decir que son procesos sedentarios y necesidad básica de control de recursos. 2. Evolución con los procesos sociales y modo de producción, comunidad primitiva, esclavismo y feudalismo. 3. Contabilidad memorística y representaciones pictóricas y cuneiformes. Registros sistemáticos, tablillas, códex y papiros. Y también tenemos la partida simple. La inexistencia de sistemas contables completos limitándose a la presentación. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la escuela o corriente contista. La escuela o corriente contista tiene sus inicios en el siglo XVIII, en Francia, por Edmond de Groom y René de Laporte. Entre sus características podemos encontrar que admitía que las cuentas son el objeto de la contabilidad. Se basa en el desarrollo de la partida doble. Nombra a la contabilidad como la ciencia de las cuentas y se utilizaba 5 cuentas principales. Aportes de Edmond de Groom a la escuela contista. Entre sus aportes podemos ver que es el creador del Diario Mayor, el cual contiene 5 cuentas principales, las cuales son mercadería, caja, efectos por cobrar, efectos por pagar y pérdidas y ganancias. En su obra La tenue de luz del libro Rendu facile o contabilidad simplificada, explica que la función de la contabilidad es anotar los movimientos o valores y los cambios que se sufren en la misma. René de Laporte, principal representante de la escuela contista. Según de Laporte, la contabilidad tiene como base la operación económica, la cual se basa en la compra-venta de un valor de cambio o de una utilidad. Entre las propuestas realizadas por de Laporte podemos encontrar como primer punto que en todos los actos y contratos toman necesariamente parte dos personas, una que entrega y debe recibir y otra que recibe y debe entregar. Como segundo punto, tenemos que el propietario siempre figura como primera parte contratante, es decir, esta puede ser deudor o acreedor.
Y como tercer punto, tenemos que las personas extrañas a la empresa son la segunda parte contratante, es decir, tienen relaciones comerciales con el propietario y de igual manera pueden ser deudores o acreedores. Escuelas o corrientes personalistas. Nace de la reacción al coticismo y también es basada en la responsabilidad personal. Está entre los gestores de las sustancias y el patrimonio. Hablaremos también de lo administrativo y de lo jurídico. Conozcamos también a los líderes de las escuelas o corrientes personalistas. Giuseppe Cervoni. Para Giuseppe Cervoni, la contabilidad es una ciencia de las funciones, de las responsabilidades y de las cuentas administrativas. Es por eso que también fue nombrado como uno de los líderes en las escuelas corrientes o personalistas. Seguido también de Giovanni Rossi, el cual fue nombrado como un genio en el año de 1873. Lo característico de estas escuelas era que no había preocupación por las cuentas, sino por los fenómenos. En estas escuelas también intervino Hipólito Banier. Él, en cambio, vino a clasificar estas cuentas, las cuentas de un comerciante, que son en los capitales, los lucros, las pérdidas, cuentas de los valores comerciales, las mercancías, los efectos a recibir, efectos a pagar, muebles, gastos de instalaciones, fondos de comercio y las cuentas correspondientes, como son las cuentas deudoras, como también las cuentas acreedoras. El principal aporte al avance científico que se presenta a través de las relaciones entre los sujetos y de derecho son las cuentas, y entre sus máximos exponentes está Giovanni Rossi. Escuela o corriente controlista. Esta fue fundada por Fabio Vesta, hombre que nació en la ciudad de Valtenilla, en Italia, en el año de 1845 y murió en 1922. Este hombre se basó en 3 puntos exactos de la contabilidad: el estudio crítico e histórico de la contabilidad, una exposición del nuevo concepto de las ciencias administrativas y una exposición de las doctrinas contables que deberían sustituir a las doctrinas clásicas de la contabilidad. Vesta, al fundar esta escuela, también la nombró Escuela Veneciana, con el fin de demostrar que el control económico y la contabilidad son conceptos equivalentes. ¿Por qué? Porque la contabilidad busca el control, la dirección y la gestión de las riquezas de dicha persona o de dicha empresa. Es así como Vesta, en su obra Ragionario, nos demuestra que la contabilidad y el control económico, como ya se mencionó, son conceptos equivalentes, por lo cual no. Escuela haciendalista. La escuela haciendalista se divide en 3 partes, que son escuela haciendalista primitiva, escuela haciendalista precientífica y escuela haciendalista científica. La escuela haciendalista primitiva nos da a conocer sobre cómo fue promovida esta, ya que fue creada a inicios del primer tercio del siglo XVIII en Italia, que fue promovida por Gino Zappa. La escuela haciendalista científica, también denominada unicontista, nos da a conocer sobre una sola serie de cuentas, ya que esto establece técnicas de registro que está muy basado en lo que es la partida doble, y esto es una herramienta muy importante, ya que esto es como el control administrativo de las empresas. La haciendalista precientífica. La escuela haciendalista precientífica es reconocida y expuesta por Lucas Pacioli, ya que esto fue quien nos dio a conocer que la contabilidad es el arte de llevar bien las cuentas de un negocio. Con el conocimiento de Pacioli también, que usa la partida doble. El monje Benedetto también nos da a conocer sobre las formas y reglas de un buen desempeño de un comerciante, y estas se dividen en las siguientes: que un comerciante no debe de participar en juegos de azar, ya sea dados o cartas; que un comerciante tampoco debe de jugar juegos de casinos; que un comerciante tampoco debe de comer y beber excesivamente. Un comerciante no debe de tener muchos amigos, y menos que estos estén endeudados o sean mediocres. Escuela haciendalista científica. La escuela haciendalista científica está basada en el proceso de la escritura contable, supeditando el funcionamiento de las escuelas, siendo el objeto de registro de una forma de cuenta por comprobar o pagar algo, es el proceso del debe y el haber. Esta escuela haciendalista fue representada por
el representante Giuseppe Cervoni, quien considera que la contabilidad como una disciplina de administración social estudia las leyes. La escuela patrimonialista. Esta sostiene que el objeto de investigación es el patrimonio, considerando su aspecto dinámico, cualitativo y cuantitativo, y que su fin es el gobierno oportuno, prudente y conveniente de tal patrimonio, con la idea de ofrecer a las personas de una empresa activa sobre el flujo de sus riquezas para satisfacer las necesidades y el crecimiento de sus negocios, y así poder tener un buen patrimonio, ya sea en situación de constitución, gestión, transformación, cesión, fusión y de liquidación. Se considera a Vincenzo Massi como fundador principal de esta corriente doctrinaria, que considera que la contabilidad es una ciencia del patrimonio con fines contables para una riqueza compuesta por un conjunto de valores económicos. El patrimonio siempre estuvo en los países latinoamericanos hasta antes de 1950. Buenas tardes, a mí me ha tocado exponer sobre el periodo científico. El periodo científico se basa en las grandes corrientes del pensamiento contable, donde generaron nuevos enfoques, lo que llevó a la finalización de los periodos de expansión, el periodo clásico, dando un comienzo al periodo científico. Según Richard Mateshik, afirma que la contabilidad es en primer lugar una ciencia empírica. El señor Francisco Villa, quien es el iniciador o el precursor de este periodo científico, realiza una delimitación del campo de estudio a la disciplina contable, basándose solo en la teneduría de los libros contables. El periodo científico nace conjuntamente con la Revolución Industrial, cuando en el año 1796 Inglaterra pone en funcionamiento la primera máquina a vapor, con la cual se dio un cambio radical en la manera de producción de todas las empresas. Los expertos y científicos dedicados a la investigación contable se dividieron en grupos de ideas al igual que las escuelas filosóficas, de la partida doble, y su esencia a fin de llegar a conclusiones concretas, exactas y específicas que pueden prevalecer bajo argumentos siempre y cuando estos estén sustentados. En opinión de Viegas, nos informa que la contabilidad está pasando por una crisis caracterizada por la pérdida de la confianza de los usuarios externos debido a las malas prácticas que se dan por algunos profesionales y la falta de la investigación contable. Gracias. Una vez finalizado la investigación realizada, podemos concluir que lo desarrollado anteriormente permite visualizar el avance de la disciplina contable en los diferentes periodos, ya sea empírico, clásico y científico, donde en el periodo clásico se constituyeron las escuelas del pensamiento contable, contista, personalista, controlista, haciendalista y patrimonialista. También es posible decidir que la contabilidad en el sector gubernamental predomina el pensamiento de la escuela controlista, ya que el Estado controla el valor de la riqueza y lo hace a través de la emisión de normas, leyes o reglamentos bajo la Contraloría General de la República. Por todo lo anteriormente constituido, los investigadores y los profesionales contables continúan avanzando en el conocimiento contable y no puede permitirse que éste se retroceda o se estanque en un solo lugar. Esto se puede lograr a través de los diferentes grupos de investigaciones contables que realizan las universidades. Gracias.